Hola, hola, qué bueno encontrarnos otra vez. Yo soy Mateo y esto es Pasos del Alma, un espacio para parar, un momento para respirar y mirar la vida desde otro lugar. Y yo soy Valentina. Aquí hablamos de lo que nos pasa, de lo que sentimos y de lo que a veces no entendemos. Y de cómo todo eso también tiene un sentido, aunque no siempre esté claro. Iniciamos una nueva temporada con ganas de compartir conversaciones simples o profundas, pero sobre todo muy humanas y del día a día. Conversaciones que nos inviten a mirarnos, a que sean un espejo en nuestra vida y que nos lleven a identificarnos, porque aunque no lo creas, a muchos nos pasa lo mismo. No necesitas saber de espiritualidad para estar aquí, solo tener curiosidad, preguntas y ganas de mirarte un poco más. Gracias por acompañarnos. El camino lo transitaremos juntos. Así que, vamos. Hoy vamos a hablar de leyes universales, pero desde una óptica diferente. Vamos a hablar de estas leyes aplicadas en la vida diaria. Y hoy tenemos un invitado muy especial, David. David, cuéntanos quién está haciendo, cuéntanos un poco de ti. Hola Vale, hola Mateo. Primero que nada, gracias por la invitación. Y esa pregunta pues considero que es bastante profunda, pero considero que hoy estoy siendo pues una aprendiz. Considero que estoy tratando de aprender de todas las experiencias que vivo. También me considero que estoy siendo un observador de mí mismo y estoy aprendiendo cada vez a conocerme un poco más. Y también estoy en un proceso de aprender a disfrutar cada vez más de la vida. Y por último, pues hoy quiero ser un mensajero para las personas que nos están escuchando con este tema tan lindo que vamos a compartir hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos en Pasos del Alma. Seguramente esta información será pues muy útil para las personas que nos escuchan. Entonces, bienvenido y me enorgullece muchísimo poder tenerte en este espacio porque conozco parte de tu proceso y te he visto crecer. Bueno, David, ¿quieres contarnos un poco de lo que haces en tu día a día, aparte de lo que estás haciendo, y cómo empezaste tu camino de conciencia, cómo llegaste hasta acá? Ok, pues bueno, yo me considero pues en este momento una persona común y corriente. Estoy haciendo un proceso de transversal como un poco espiritual, a pesar de que soy bastante analítico y racional. Estoy estudiando biodescodificación y pues además de eso estoy pues trabajando en un área de call center como un asesor con los agentes y estudio administración de empresas. Tengo actualmente 31 años y pues soy de aquí de Bogotá. Y un poquito pues para contarles de cómo llegué como a este mundillo siendo como tan analítico, es que pues de alguna manera yo hace unos años, cuando tenía aproximadamente 22 años, pues yo solía ser como muy escéptico con todos estos temas de pronto como espirituales y este mundo. Sin embargo, pues en esa época yo estaba como en una etapa gris de mi vida, me sentía como bastante frustrado, no me hallaba a mí mismo, sentía como que no me conocía y de alguna manera los resultados no eran los que yo quería ni internamente ni externamente. Y da la casualidad de que en ese momento yo tenía una exnovia que ella sí ya venía estudiando como esos temas. Ella particularmente estaba como en un curso de astrología y de temas como de tarot, y pues digamos que yo me crié en una familia católica, entonces a mí en ese momento esos temas me parecían como bastante raros. Sí, 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 sí. Sí, como de brujería, inclusive me daba un poco de miedo todo eso de las cartas del tarot y todo eso, pero pues a la vez estaba como en ese proceso como de lo que llaman de pronto como esa noche oscura del alma, o como en ese proceso de pronto como de frustración. Entonces empecé a abrir la mente un poco hacia ese tipo de temas. Y ahí yo creo que empezó como por curiosidad y un poco como por saturación, como ese proceso de empezar a explorar herramientas que me pudieran como servir. Y lo que noté, lo que de pronto aprendí ya cuando me metí de lleno un poco como en esas herramientas, me metí a un curso de astrología, de tarot, luego estudié astrología. Numerología también. Numerología, ¿no? también. Entonces, pues lo que aprendí es que todas son herramientas que creo que tienen como ese mismo fin, y es como poder darle a las personas justamente como ese kit para poder como ser más felices y tener como un poco más de bienestar. Y en mi caso personal, de todas esas herramientas que estuve como quizás indagando, encontré una que se llama pues Escuela de Magia y Amor. Eso te quería preguntar, ¿cómo llegaste a estas leyes universales de las que vamos a hablar hoy? ¿Y cuál ha sido como la experiencia frente a estas leyes? Exactamente. Entonces para allá iba, porque justamente en ese proceso en el que yo estaba, tenía una amiga que ya había estudiado un poco esto de la Escuela de Magia y Amor,
y me parecía muy curioso pues cómo hablaba ella se llama Anita, y me parece curioso que ella tenía un lenguaje como diferente, y siempre yo pues me llamaba la atención cómo ella hablaba, porque hablaba como de leyes y ese tipo de cosas. Y yo le dije, oye, ¿tú de dónde sacas tanta cosa? Y ella pues me habló justamente que existía una escuela de magia y amor que es creada por Gerardo Schmelding, y pues me recomendó en ese momento un taller. Y cuando yo escuché el taller, digamos que lo primero que a mí me resonó con la información era que Gerardo, que es el que daba esos talleres, pues hablaba de que lo primero que él dice siempre es: no crea lo que yo le voy a estar diciendo en este momento, sino vaya y verifíquelo, vaya y ponga en práctica esta información. Y yo, de pronto, por ser tan racional y tan analítico, pues dije, bueno, parece interesante que alguien empiece diciendo eso, como no me crea lo que le voy a hablar, sino que vaya y usted lo verifica. Y de alguna manera estas leyes que son parte, digamos, de esos talleres que hacía Gerardo, pues para mí se volvieron como un manual para la vida práctica. Y es como que, de pronto, para poner una analogía, es como cuando uno se compra un mueble de estos de Ikea o del Éxito que no vienen con instrucciones, y es como intentar armarlo, es sumamente frustrante. Y como yo estaba en ese momento, al encontrar de pronto como un manual que eran esas leyes, pues me permitió como poder avanzar, y en mi caso práctico pues yo las estaba aplicando como en mi día a día para justamente eso, justamente como ir hacia esa felicidad, hacia esa paz interna, que en mi caso yo creo que estoy buscando, y que creo que los que están escuchando este podcast pues también buscamos, ¿no? Como esa plenitud. Yo tengo una pregunta, haciendo una pausa frente a las leyes. ¿Qué más temas, porque pues entiendo que lo que habla Gerardo pues es muy amplio, pero cuéntanos desde tu conocimiento qué más temas abordan en esta escuela? Ok, pues ellos abordan como temas relacionados con todo en la vida. Ellos tienen como temas relacionados con las relaciones, entonces tienen un taller que se llama Relaciones de Amor. También hablan mucho como del tema de la sociología de la evolución. Hay un tema que tiene que ver con aceptología, hay otro que tiene que ver con un poco trascender las limitaciones, que es un taller específico de cómo, digamos, cómo deshacerse de esas creencias que nos limitan, tanto las creencias conscientes como las inconscientes, que vienen siendo los traumas. Habla justamente de lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con las leyes, y pues de alguna manera también inclusive tiene una escuela para padres de cómo hacer una crianza, mucho más consciente. Entonces pues tienen como diversidad de temas, y bueno, eso es un poquito lo que ellos tratan como de hablar. De hecho hay una anécdota interesante con la escuela, y es que la información que recibió Gerardo, él siempre dice que no es una información de él, sino que fue una información que él recibió como canalizada de un maestro, que él tenía como un maestro que empezó a darle como esa información. Él empezó como a tomar nota de toda esa información, y en un momento el maestro le dijo a Gerardo: necesito que empieces a hacer talleres de esta información y que lo compartas con la gente. Y Gerardo duró como casi unos 15 años pues diciendo: no, yo no soy la persona como adecuada, no sé por qué me elegiste a mí, porque yo no considero que tenga las habilidades de comunicación para como expandir esta información. Y el maestro, digamos que lo esperó como unos casi 15 años, hasta que ya de alguna manera Gerardo dijo: bueno, está bien, de tanto que me insistes, ya estoy listo. Voy a compartir esta información. Pero él ya falleció, ¿verdad? Sí, él falleció en el 2004. Sí. Yo nunca he estudiado nada que tenga que ver con Gerardo, o sea, a Gerardo propiamente dicho, pero sí hay una persona a la que leo bastante, que es Borja Vilaseca, y Borja pues manifiesta que parte de su conocimiento viene de esta escuela. Es como el referente que yo tengo acerca de Gerardo. Sí, es verdad. De hecho, ahí también, para aportar a eso, yo también, antes de conocer a Gerardo, como en todo ese proceso yo me considero como un investigador espiritual, porque he estado como en muchas corrientes, y uno de los que escuchaba antes de escuchar Escuela de Magia pues era a Borja. Y Borja habla mucho pues de Gerardo, y de cómo, sobre todo él habla mucho como de esa parte de que todo es neutro, que eso también viene de Gerardo, ¿no? De que no existen realmente cosas malas ni buenas, malas ni buenas, sino que todo es neutro, y nosotros somos los que a través de nuestra interpretación pues juzgamos si algo es bueno o algo es malo, ¿no? Sí. Bueno, ya para entrar un poco en cuanto a las leyes, cuéntanos cuáles son esas leyes mayores y menores. Ok, bueno, súper. Pues digamos que las leyes se dividen justamente, como tú le decías, entre mayores y menores. Las mayores, de alguna manera, podemos decir que son esas que pueden regir como todo lo que está en el universo. Hoy me gustaría que nos enfocáramos en las menores, porque justamente son las que rigen un poco nuestra vida diaria, y son las que de pronto podemos ver como más en la vida práctica. Y me gustaría que los que nos están escuchando pues también puedan como llevarse estas leyes, como para mí fue un manual, para que las puedan aplicar en su vida, y pues también les sirvan para tener más paz, más bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero antes de adentrarnos en estas leyes menores, ¿nos podrías mencionar algunas de las mayores, como para empezar como a saber, a tener un acercamiento a este tema? Correcto, sí, pues realmente las mayores son 7.
y tienen como una especie de jerarquía. Es decir, cuando hablamos de jerarquía es como en una empresa está pues el gerente general, el gerente de pronto de área y demás, y si el gerente general dice algo, pues los gerentes, digamos, de departamento tienen que seguir lo que digan como ese gerente general. Entonces con las leyes funciona un poco similar. Está la primera ley, que es la que tiene más jerarquía, que es la ley del amor. Después seguiría en jerarquía la ley de la polaridad. Luego seguiría la ley de la manifestación, que son como leyes un poco más etéreas, porque tienen que ver más como con la parte espiritual quizás. Después vendría la ley de la evolución, que sería como una ley intermedia. Y después vendrían como las leyes menores, que son la ley de correspondencia, la ley de armonía y la ley de naturaleza. Entonces, cuando yo digo que hay una jerarquía, esas son las que vamos a hablar, las leyes menores. No, esas que te mencioné son las leyes mayores. Ah, ok. O sea, son las pero leyes son de menor más grandes, jerarquía. sino que Gerardo las divide como si fueran dos triángulos. El triángulo que él llama el cielo, que son esas tres que mencioné al principio, que es la del amor, la de la polaridad y la de manifestación. Está la del medio, que es la de evolución, que es como una intermedio entre como una interfaz entre las dos. Y el infierno, y él habla del infierno porque pues él dice que el infierno es un poco lo que vivimos aquí en la tierra, es un poco parecido como al concepto de los 4 acuerdos. Entonces del infierno son como esas leyes más terrenales, que son la de correspondencia, la de armonía y la de naturaleza. Entonces cuando yo digo que hay una jerarquía es que cuando una ley, por ejemplo la naturaleza es la de más baja jerarquía, entonces como por encima de ella está la de armonía. Entonces hay veces que, por ejemplo, en la ley de la naturaleza, para darles un ejemplo y como una pincelada de las leyes mayores, por ejemplo, lo que se ve hoy en día con la parte de la homosexualidad, sin hacer como prejuicios ni nada, pues en la parte de la naturaleza, de la ley de la naturaleza, lo natural, o lo que habla la ley de la naturaleza, es que las relaciones, pues digamos como entre especies y demás, pues es entre una una hembra y un macho. Exactamente, a nivel como naturaleza netamente, pero a nivel de pronto de evolución, a nivel de pronto de lo que se busca en el universo, pues se permite por una ley mayor, que es la ley, por ejemplo, de correspondencia o la ley de evolución, que existan relaciones, pues digamos, homosexuales. Entonces, al ser una ley mayor, por ejemplo, la ley de evolución, y porque se permite... Y la ley del amor, la armonía, ¿no dijiste? Exactamente, y la ley de la armonía, pues sobrepasa un poco la ley de la naturaleza. Pero entonces, la idea es enfocarnos un poco en otras leyes que son parte también de esas leyes mayores, pero que se pueden aplicar un poco más a la vida diaria, y más bien de pronto dejar la posibilidad abierta para en otro momento empezar a detallar esas leyes mayores. Claro, sí, porque como lo hablábamos también en un episodio que tuvimos con Mateo en el episodio anterior, pues justamente estas leyes universales pues nos aplican a todos, porque su característica de universalidad pues da o sea, que yo les manifestaba que pues sepamos o no que existan, pues nos aplican. Entonces me parece muy interesante esto que nos estás contando, porque pues uno las ha escuchado, ¿no? Pero realmente no sabe cómo aplica. O sea, la de correspondencia, yo a veces digo, por ley de correspondencia me lo merezco, ¿sí? O me corresponde, pero pues no le conozco el fondo. Pero me parece súper linda la idea que estás dando, pues que empecemos a abordar las menores, que son las que más impacto tienen y como mayor aplicación se pueden dar en la vida cotidiana, y luego abrimos un espacio para que hablemos de estas, pues de una jerarquía mayor. Correcto. Entonces, entrémosle, ¿no? Sí, ¿qué pregunta tiene Mateo? No, mi pregunta es, cuéntanos de las leyes menores, por favor. Ok, pues realmente las leyes menores son justamente como esas leyes en la práctica, de alguna manera se derivan un poco de esas leyes mayores, y son leyes que podemos ver un poco más como en la vida cotidiana. De hecho, ahorita que las empecemos como, si quieren a desmenuzar un poco, se van a dar cuenta que ustedes mismos, como decía ahorita Vale, pues las están aplicando o pues las están viendo en cosas que a veces, lo que decía ella, sin que nosotros sepamos que están ahí, pues están ahí. Entonces pues son 12 realmente las leyes menores, pero la idea es que si quieren hoy hablemos quizás de las 7 más evidentes o las que más podemos ver como en el día a día, y las vamos desglosando una a una, si les parece. Listo, dale. Entonces, ¿con cuál quieres empezar? ¿O no las quieres nombrar todas antes como para tener un contexto y luego...? Sí, puede ser. Pues a mí me gustaría que... Es que a mí como me gusta la estructura, entonces sí me gustaría como saber cuáles son las 12 y luego elegimos de esas las que tú consideres que se ajustan más como a la vida cotidiana y a la práctica, o las que dentro de tu experiencia pues te han resonado más en tu transitar, ¿no? Listo, me parece perfecto. Entonces, bueno, para mencionarlas solamente así por encima, las 12 leyes menores son la ley de la advertencia, la ley de la oportunidad, la ley del 3, la ley del 2,
la ley de causa y efecto, la ley de los vasos comunicantes, la ley de saturación, la ley de compensación, la ley de generación, la ley de... Permítame un segundito, porque se me están yendo. Es que bueno, tampoco me las sé así tan de memoria. Deme un momentico, me acuerdo. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de, o sea, no sé si ha sido como muy importante para ti, pero pues yo me familiarizo mucho con la de causa y efecto, entonces me encantaría que habláramos eso porque pues conozco otra perspectiva quizás desde un tema más budista, más hinduista, pero pues quiero conocer la Listo, me parece súper bien. Simplemente para que quede también ahí en el récord que las otras que no mencioné son ley de afinidad, ley de la opción, ley de comprensión y la ley de... Bueno, ahí están todas, ahí están las 12. Entonces, bueno, como decías que quieres que empecemos con la ley de causa y efecto. Bueno, mencionando esas 7 que me gustaría que habláramos hoy, sería la causa y efecto, que es una que creo que la mayoría de gente puede estar familiarizada con esa. Me llama la atención 2 y 3, no sé por qué, pero como yo resueno con números, 2 y 3. Podemos hablar de la saturación, que también es algo que se puede aplicar en muchas cosas. La de compensación, que también se evidencia, la de oportunidad, la advertencia, y la de vasos comunicantes. Podríamos hablar de esas 7. Listo. Entonces empecemos que por la del 3. Ok, listo. Entonces, bueno, la ley del 3 básicamente habla de la diferencia un poco entre la terquedad y la consistencia. Entonces yo no sé si los que están escuchando en algún momento han tenido esa disyuntiva que yo tuve en algún momento, cuando uno empieza un proyecto, cuando uno está en medio de un proyecto y las cosas de pronto no están fluyendo del todo y uno ha persistido y digamos que está haciendo como ese máximo esfuerzo y a pesar de eso las cosas no se están dando, empieza a haber esas preguntas de ¿realmente me corresponde seguir haciendo esto? ¿O debería empezar a cambiar o debería empezar a hacer otra cosa? Entonces justamente la ley del 3 es una guía para poder como tomar decisiones respecto a un proyecto. En mi caso personal, para contarles una anécdota de cómo yo vi evidenciada esa ley en mi vida, fue que yo hace un tiempo pues estaba en un proyecto de redes de mercadeo donde duré 8 años emprendiendo y llegó un momento en el que yo estaba un poco frustrado y estaba un poco pues no teniendo los resultados que deseaba, o sea no estaba siendo rentable el proyecto y también ya emocionalmente estaba un poco desgastado con el negocio, pero había algo dentro de mí porque pues a nosotros nos enseñan que para tener éxito hay que persistir y nunca desistir, que yo decía no, yo tengo que sacar esto adelante, tengo que hacer que esto funcione a pesar de que ya llevaba 8 años pues sin resultados como tan notorios. Entonces, o sea, en la terquedad. Entonces yo quería saber justamente eso, como esa disyuntiva entre la terquedad y entre ser consistente o persistente. Entonces justamente cuando yo conocí esta ley, y la conocí justamente por Anita, la compañera que les comentaba, justamente tuve una conversación un día con ella, yo le pregunté, yo le dije, mira, es que no sé si debería seguir con este emprendimiento, debería cambiar, hacer otra cosa, y ella me dijo, pues aplica la ley del 3, y así como tú dijiste, pues no tengo ni idea de por qué un 3 y bueno, y me dijo pues la ley del 3 es simplemente algo tan sencillo como que a nivel del universo, cuando tú quieres distinguir entre la terquedad y la consistencia, pues deberías intentar algo entre 3 a 7 veces, pero dando tu mejor esfuerzo. Cuando después de 7 veces, definitivamente, a pesar de que estás poniendo lo mejor de ti, ves que las cosas no están fluyendo o no hay un avance significativo, el universo de alguna manera te está diciendo, por ahí no papito, estás siendo terco. Sí. Y adivinen qué, pues yo en mi caso ya llevaba 8 años haciendo ese emprendimiento, entonces yo dije, bueno, pues ya pasé por un año la ley del 3 y eso me hizo como tener un poco esa conciencia y verificar también que cuando yo cambié de proyecto, porque en ese momento empecé a hacer otras cosas, ahí sí me empezó a fluir la parte económica, me empezó a fluir la parte emocional y de alguna manera empecé como a progresar. Entonces yo siento que esta ley nos ayuda justamente como a eso, como a tener un semáforo para decir debería seguir en esa luz verde o en esa luz roja. Bueno, antes de eso yo quisiera preguntarte, ¿guarda alguna relación en lo que tú nos estabas comentando, tu experiencia con la ley de la saturación? O sea, porque cuando ya estamos en estados como de terquedad, entonces pues hay cosas que nos empiezan a rebosar. No sé si eso tiene que ver con el tema de la saturación. Y Mateo, pues dije antes de eso porque vi que Mateo iba a tomar la palabra, entonces... Responde. Bueno. Pues si quieres resolvamos esa duda y luego Mateo pues me preguntas lo que ibas a preguntar. Realmente sí realmente todas las leyes de alguna manera están interconectadas y eso que dices de la saturación también está un poco relacionado en mi caso
y pues me sirve para también explicar un poco cómo funciona esa ley, y es un poco lo que tú dices, que también se suele llamar como la ley que nos permite hacer transformaciones, porque habla de que muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos llegar a un punto de saturación para empezar a hacer cambios. Entonces, lo que tú decías muchas veces pasa, y a veces yo no sé si los que nos están escuchando tengan algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana, en mi caso pues yo sí lo tengo, de que uno ve a esa persona y ve que esa persona realmente por los hábitos que está teniendo día a día no está teniendo resultados, por ejemplo en la parte de la salud. Uno ve que está teniendo enfermedades, que está empezando como a decaerse físicamente, pero a pesar de que la persona está así, la persona por iniciativa propia no quiere hacer cambios. ¿Qué pasa? Esa persona quizás todavía no entraba en ese punto de saturación para empezar a hacer esos cambios. A mí en mi caso me pasó eso un poco. Yo era una persona supremamente escéptica, yo no quería nada de esto del tema espiritual, pero esa saturación, ese punto de llegar a un momento de tanto sufrimiento, me hizo abrir la mente y como empezar de tocar a buscar. Fondo. Exactamente, como de tocar fondo. Esa es la saturación, tocar fondo. Exactamente. Entonces, pues es un poco feo porque no deberíamos llegar a estos estados. De hecho, Gerardo habla de que los maestros o las personas que ya tienen un estado de conciencia mucho más avanzado no necesitan esa saturación para poder avanzar. Ellos avanzan quizás como realmente por conciencia, más no por saturación. Pero nosotros en esta experiencia que estamos viviendo terrenal, muchas veces sí necesitamos saturarnos, y a veces también nos ayuda a entender esta ley para no, por decirlo así, cargarnos con otros, porque por ejemplo a mí me pasa con mi familiar que te comento, que yo cuando lo veo así, yo quiero decir como, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué no come mejor? ¿Por qué no empieza a hacer ejercicio? Pero es porque esa persona está viviendo su proceso. Exactamente, y quizás necesita proceso. llegar a ese punto de saturación y no ha llegado todavía, y tú de pronto no, por más de que intentes cambiarlo, por más de que intentes recomendarle cosas, quizás esa persona necesita realmente llegar a esa saturación para poder cambiar. Y allá entramos en materia del tema de la responsabilidad, ¿no? Porque lo que tú dices que un familiar, que uno quiere que el familiar cambie, pero pues uno no es responsable del cambio de la otra persona y tampoco puede vivir el proceso que la otra persona necesita vivir, ¿no? Lo que tú dices que no se ha saturado lo suficiente para empezar a hacer algo distinto. Bueno, esa es la analogía del perro que se sienta en la puntilla, pero... ¿Cómo es el perro que se sienta en la puntilla? Es que esa la hablábamos en unas épocas de nuestras vidas, y es que el perro está sentado en la puntilla y todos los días llora, pero no tiene la puntilla lo suficientemente clavada para sacársela el trasero. El mismo, ya, ok. Entonces es como que llora todos los días, pero no le duele lo suficiente para sacársela el trasero. O sea, le duele lo suficiente para quejarse, más no para levantarse. Exacto, eso es como... Okay. Y donde le quiten la ley de puntilla, saturación. pues terrible después el drama que forma, ¿no? Pero, y antes de eso lo que yo iba a decir era que pues que hay algo muy importante que me parece, y es que uno en internet escucha mucho como que pues la analogía de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es como que vas a entrenar lo suficiente hasta que te vuelvas lo suficientemente bueno, pero pues hay un punto en el que de verdad uno ya puede que tenga 20 años y ya no fue futbolista profesional, entonces ya ahí deberías mirar a ver si lo abandonas, porque pues ya no, uno va viendo que los otros se fueron para Europa y ya de pronto uno no fue, entonces ahí como que hay que ver lo que está pasando en la realidad, ¿no? Pero lo que yo también quería mencionar era que eso va un poco en contra de esa ley de que si depende de uno ha de funcionar, ¿no? Porque no es que dependa 100% de ti, sino que puede ser que no te corresponda o no eres lo suficientemente bueno para eso. O quizás hay cosas que te van a fluir más que esa cosa que llevas estando intentando o que tienes que hacer. Entonces, bueno, ahí hay muchas variables que juegan, pero eso es lo que yo quería mencionar. Sí, de hecho ahí para aportar a lo que tú dices, justamente pasa un poco eso, que ahí entra un poco en juego la ley de la correspondencia, y eso es un poco eso que tú dices. Por más de que de pronto tú lo intentes y lo hagas muy bien y es todo de ti y te estés de alguna manera, si no hay un resultado afuera que te esté mostrando que realmente estás progresando, por más de que tú seas muy persistente en eso, pues el universo te está diciendo, hey, mira, eso por más de que tú quieras no te corresponde, y es cuando también de pronto nosotros como seres humanos de alguna manera empezamos como a darnos, o por lo menos en mi caso, empecé a darme cuenta que pues no estoy como solo acá y que no es como siempre todo lo que yo quiera. Es decir, yo puedo tener mis sueños, mis objetivos, mis metas y mis proyectos, pero al entender que hay como unas leyes, es darse cuenta también que de alguna manera tengo que empezar a... Hacemos parte de un todo. Sí, exactamente. Es como de pronto una analogía para mirarlo, es como de pronto tú dices, mi sueño es salir a la calle a conducir mi carro y quiero conducir ese carro a toda y no quiero que haya ningún semáforo, ninguna ley de tránsito que me impida hacer lo que yo quiera, porque pues es que ese es mi sueño, y ahí ya estamos entrando a actuar un poco desde el ego, como es que yo quiero esto y sí o sí, como si fuéramos como unos niños rebeldes que tenemos que lograr esto como sea. Y lo que puede pasar es que si de alguna manera incumplimos una ley de tránsito y nos pasamos un semáforo en rojo a toda velocidad, pues nos podemos estrellar y podemos de alguna manera tener un accidente por esa terquedad o por ese ego que tenemos. Entonces es como una mezcla de, está bien tener proyecciones y tener sueños, pero también es como entender
y mirar esas señales. Justamente para eso sirven leyes como la ley del 3, de mirar, bueno, si yo ya he intentado muchas veces esto y de alguna manera me están bloqueando por todo lado, de alguna manera me están mandando un mensaje que quizás no necesariamente quiere decir que eso no sea para mí, pero puede que este no sea el momento, puede que quizás en otro momento ese proyecto sí sea para ti. Entonces es como que también la vida te está, la misma vida te va guiando. Y eso también tiene que ver con no forzar las cosas, ¿no? Entonces yo también he aprendido en mi vida que le meto la ficha un tiempo, no sabía que era con cierto tope, pero cuando ya yo veo pues que todo empieza a ir en contra y que no se empieza a abrir el tema, pues yo digo no, o sea, no me conviene, y lo asumo de esa manera y digo, no, en este momento no sé por qué es, pero lo suelto, lo entrego y digo, hasta acá vengo yo, porque me puedo perjudicar o puedo perjudicar a mi entorno si sigo insistiendo con lo mismo, porque no me corresponde, ¿sí? Entonces, y ahí tocaste un tema muy, o sea, que hay cosas que los otros están viendo y los otros te está viendo cuando no te funciona algo, ¿no? Lo que pasa es que uno no es tan directo, o sea, y no suele darse ese feedback tan directo que te dice como que, oye, eso no te está funcionando, o te veo que llevas muchos años haciendo eso. Y algunas veces sí se lo dicen a uno, pero uno mismo no se da cuenta hasta que uno se satura, ¿no? sí. Bueno, ¿Y por qué 3 veces? O sea, ¿por qué uno debería intentarlo 3 veces, ¿sabes? ¿Por qué 3 y no 4, por decirlo así? Pues por eso es que si tú miras la ley habla como de un rango, de 3 a 7, porque también digamos que cuando se explica la ley habla de que pues si tú intentas una cosa una vez, pues quizás no es lo suficiente como para que el universo vea que realmente lo quieres. Cuando ya estás 3, pues ya estás mostrando como esa persistencia, porque pues sí es importante la persistencia, o sea, no quiero decir que la persistencia no sea importante, la consistencia, pero ya cuando vas en la sexta, en la séptima y ves que nada fluye, porque inclusive la ley dice eso, no es que de alguna manera ya tengas que tener éxito en la séptima vez, sino que es que tú veas que realmente se está haciendo hay un avance. Exacto. Y también, digamos que yo siento que estas leyes nos invitan a estar muy despiertos, porque cuando uno está despierto, pues empieza a darse cuenta, o está muy presente, empieza a darse cuenta, oiga, esto realmente sí me está como fluyendo, esto realmente no me está fluyendo. Es como lo que tú decías, de pronto tú no tienes como una medida específica de, ay, tengo estos intentos, pero tú sí te vas dando cuenta como, oiga, esto definitivamente pues no me está fluyendo. O sea, de alguna manera tú lo vas viendo como en los resultados externos. Sí, yo tengo, por ejemplo, una situación que viví hace algunos años, y era que yo quería hacer un programa para irme a vivir a Canadá, y el programa era pues como profesional, y pues irme pues con todos los papeles legal. Entonces por el lado de Quebec, no, pues porque allá hay 2 maneras de irse, por el lado federal o por el lado de Quebec, y pues en esa época a mí se me facilitaba más como el tema del francés, entonces yo empecé a estudiar francés y bueno, todo el tema. Pero todo lo que hacía era como, en vez de hacer un paso hacia adelante, era como hacia atrás. Entonces las puertas se iban cerrando. Entonces la persona con la que pues iba a emprender ese proyecto, pues empezamos a tener conflictos. El tema del francés, aunque pues me fue bien, pues no era lo suficiente como para el examen. O sea, yo pasé el examen, la categoría, ¿cómo se llama? El B2 que necesitaba, lo alcanzaba a tener. Sin embargo, tenía que tener otro nivel superior. Entonces empecé a ver muchas trabas, y tuve que hacer un alto y decir, bueno, pues entonces no me corresponde, y soltarlo, ¿no? Porque pues ahí es donde creo que también combina con lo que hablabas de la primera ley al tema de la terquedad, ¿no? Entonces, si yo me quedo en la terquedad, quizás sigo insistiendo y no fluyo con eso y llego al punto de la saturación. Correcto. Entonces creo que tenemos interiorizado esto. Y nombraste otra ley que es la ley del 2. Entonces ya Mateo preguntó por qué 3, pero ahora hablemos de la ley del 2. De hecho, pues ya ahí para cerrar y recapitular un poco con esa ley del 3, mira que algo que preguntaba Mateo y algo que tú decías también para uno poderse dar cuenta de en qué momento eso sí me fluye o no, es por ejemplo cuando uno ve que lo que tú decías, se te cierran como todas las puertas para lo que tú decías de tu viaje a Canadá, pero cuando uno lo suelta, ve que de pronto en otras áreas sí empieza como a prosperar a fluir, la cosa. Exactamente. Y por ejemplo en mi caso fue literalmente ver la ley en acción,
porque fue así, o sea, yo dejé ese proyecto de emprendimiento en el que estaba de redes de mercadeo y empecé a hacer otras cosas y inmediatamente la parte financiera empezó a florecer y en otras áreas empezó a mejorar. Entonces también uno la puede evidenciar también cuando se da cuenta de que si deja de estar por ese lado de terco y se va por otro lado, pues la misma vida te dice, mire, si ve que no era por ese lado sino por este de acá. Claro. Entonces, y eso no quiere decir que las redes de mercadeo o que ese tipo de negocios no sean para otras personas, sino que simplemente en este momento puede que no, que si lo intentas más adelante fluya para ti, pero para ese momento pues no era lo que te correspondía o lo que tenías que pues accionar. Entonces, ya que mencionaste eso y que me preguntaste la ley del 2, me sirve eso que acabaste de mencionar perfecto para encadenarlo con la ley del 2, porque justamente yo creo que muchas personas se deben estar preguntando, bueno, ¿y yo cómo sé entonces en qué proyecto debería emprender o en qué cosas debería como enfocar mi energía? Y justamente la ley del 2 es un excelente complemento para la ley del 3, y es que justamente cuando nosotros de alguna manera queremos hacer algo, la manera como le podemos preguntar al universo es tomando acción. Entonces, si yo me pregunto, ¿será que a mí me puede ir bien montando un negocio de empanadas? Pues la única manera de saber si eso es lo que te corresponde es actuando. Es decir, el universo te va a responder actuando y te va a responder justamente, por eso se llama la ley del 2, con una respuesta binaria. Te va a responder con un sí o con un no. Me encanta porque eso es pura lógica. Exactamente. De hecho, para los analíticos. De hecho, estábamos hablando de eso antes del podcast, ¿no? Que como fuera de récord, que todo está como conectado, ¿no? Esto puede estar conectado también con la lógica. Entonces justamente es eso. Entonces la manera de que yo le pregunto algo a la vida es tomando acción respecto a algo y el universo me responde. Entonces, ¿cómo voy a responder ese sí? Si empieza a fluir eso en lo que yo estoy actuando, si empiezo a ver que empiezo como a avanzar, el universo te está diciendo sí. Efectivamente, eso te corresponde hacerlo en este momento. Claro, y un ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a empezar este proyecto de podcast con Mateo, yo lo empecé a comentar a varias personas, como, ay, estoy pensando en esto, y todos me decían, ay, sí, qué chévere, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, pues por ahí es el tema, ¿no? O sea, no, de las personas como a las que le comenté la idea, no hubo una que me hubiera dicho, pero en serio, ¿tú te vas a meter en eso? ¿Para qué? Si eso es ir, no sé, a descubrir tu corazón delante pues, de un montón de gente que quizás ni siquiera conozcas. O sea, no hubo ni una persona que me haya dicho, pues, no, y a ti tampoco, o alguien te dijo, como, ¿para qué te vas a meter en eso? No. Entonces, esas son como señales que tú puedes empezar a leer y darte cuenta pues que por ahí es, ¿no? O por ejemplo lo que tú decías de las empanadas, ¿no? Entonces, ¿será que pongo un negocio de empanadas? Y entonces justo a la vuelta de la esquina te encuentras, te empiezas a oler unas empanadas y dices, bueno, ahí está la señal, ¿no? Exacto. Por ahí va. O que por ejemplo tú quieras hacer el negocio y de la nada consigues un contacto que te deja la materia prima más económica que el resto. O empiezas y le comentas a dos amigos y tus amigos te dicen, oye, sí, yo quiero empanadas, ¿sí? Entonces ves que empieza como a fluir la cosa. Cosa diferente sería que tú montas el negocio y nadie te compra. Y empiezan a pasar los días y tú ves que otros negocios de empanadas sí tienen clientes y los tuyos como que no. Ahí tú como que empiezas a decir, oiga, como que el universo me está empezando a poner bloqueos. Y si empiezas a ver que son varios bloqueos, ahí es donde viene también esa mezcla entre la ley del 2 y la ley del 3. Pues si es que ya son más de 3 a 7 bloqueos o 3 a 7 como señales de que no es, pues ya como que el universo te está indicando, ¿no? Y también ahí yo quiero aclarar algo importante, y es que por lo menos a mí me pasó cuando yo empecé a conocer estas leyes, que al principio a mí me costaba un poco diferenciar cuáles eran como esas señales externas y cuáles eran como esos miedos internos. Porque también puede pasar eso, que uno se puede excusar en decir, no, pues es que yo voy a montar el negocio de empanadas, pero pues me da susto vender o yo no sé vender, entonces pues es una señal y eso yo lo voy a tomar como que el universo me está diciendo que no, realmente no. Eso es una creencia que tú tienes acerca de ti mismo. Entonces es importante aprender a diferenciar, porque cuando el universo te dice que no, te lo dice específicamente muchas veces con algo externo, con los resultados como tal, más no con los miedos que tú tengas internos. Esos miedos que uno tiene internos pues no son como señales para emprender o no. Si tú tienes miedo, pues igual tienes que hacerlo con miedo o no, pero esas señales que digo, esos como resultados, esas verificaciones son cosas que tienen que ver con el exterior, no con lo que tú sientas internamente. Entonces como que quería hacer esa aclaración. Sí, y me encanta que lo digas de esta manera, porque justamente pues cuando grabamos el episodio anterior, Mateo, hablamos de un tema de generar preguntas al universo, porque el universo pues siempre responde, ¿no? Y Mateo pues planteaba ese tema, ¿no? Como de, bueno, ¿y cómo le puedo pedir respuestas al universo? Yo le explicaba pues que a través de la derivación, pero tú le estás dando otra herramienta, y es
pues pendiente con la manifestación externa, ¿no? Porque las señales, exactamente. De hecho, ahí para ir cerrando como esta ley, yo les quiero compartir una experiencia propia de cómo la fui un poco aplicando. Y es que yo actualmente estoy trabajando en un call center y yo antes trabajaba como agente, pues era agente recibiendo llamadas, y yo en algún momento pues, o sea, siempre quise como mirar otras opciones por fuera, pero nunca me había considerado la posibilidad de poder como ascender dentro de la empresa. Y por el récord que tuve de redes de mercadeo, pues de alguna manera considero que tengo habilidades para poder vender o para poder enseñar a vender. Entonces justo en ese momento, cuando yo estaba en el trabajo, apareció una oportunidad que era una vacante para ser como una especie de gerente de ventas o un asesor de ventas para los agentes, y obviamente con oportunidades de crecimiento y demás. Y cuando salió como el banner, fue muy chistoso porque yo estaba caminando y justo miré el televisor y justo apareció el banner. Y entonces yo lo primero que me pregunté fue, eso suena como interesante y suena como un poco asociado a mi perfil, ¿será que aplico o no aplico? Y ahí me acordé de la ley del 2. Digo, no, pues la única forma de saber, o sea, si eso me corresponde es pues aplicando. O sea, si me dicen que no, si me dicen como no, mira, no te queremos acá, pues seguramente es que no. Si me dicen que sí o voy pasando como los filtros, pues va a ir como fluyendo la cosa. Y realmente yo no es que anhelara mucho como ese puesto, porque como te digo, estaba buscando cosas quizás por fuera, pero la había aplicado, como que todo fue fluyendo, empecé como a pasar los filtros y finalmente sí, pues terminé ascendiendo. Y fue justamente como por tomar esa acción y preguntarle al universo, tomando la acción de aplicar como a la vacante. Entonces yo siento que eso puede aplicar para todas las decisiones que queramos tomar, ¿no? Cuando tengamos como una duda de hacer algo, ¿no? Pues listo, lo voy a hacer y voy viendo cómo va configurándose todo, y si va fluyendo, pues sigo para adelante. Si veo que hay muchos bloqueos, aplico la ley del 3, intento 3 a 7 veces, y si veo que definitivamente por ahí no es, pues intento por otro lado. A mí me pasó algo referente al podcast que decías, ¿vale? Y es que hace como 2 años o 3 años intenté hacer el podcast con una amiga y pues siento, o sea, no, como que siento que no nos fluyó, y mucho por como el choque de personalidades o el hecho de sentarnos a trabajar los dos a grabar, como que no fluyó. Pero pues con Vale como que pues de pronto nuestro choque de personalidades a veces fluye, a veces no fluye. Bueno, Vale tiene muchas ideas, pero yo pienso que sí ha funcionado, sí nos ha funcionado, nos ha fluido el tema del trabajo, ¿no? Pero bueno, eso no sé si es otra ley, pero el hecho de, por ejemplo, puede ser que esto no me fluya contigo, pero puede ser que me fluya con otra persona, y lo mismo va para las relaciones y todo, ¿no? Yo creo. Bueno, eso no sé si es una ley, pero es como que puede que lo esté intentando con el socio incorrecto o con la persona incorrecta, o puede ser que o lo que yo le decía a David ahora, en el momento que no era, ¿sí? Entonces, cuando tú lo intentaste con esa persona, pues quizás no era tu momento, ni los temas que estaban abordando. O yo no estaba listo. O ella no estaba lista, ¿sí? Pero cuando hablamos de este proyecto, pues juntos, pues tú estabas listo, yo estaba lista, entonces todo pues se dio y pues fluimos, ¿no? Obviamente pues con unos matices cada uno de sus personalidades, de sus formas de trabajar totalmente diferentes, pero pues creo que eso también hace que este espacio se enriquezca, porque pues Mateo desde su forma le da un aire distinto al podcast, y yo también pues desde mi forma le doy como otra perspectiva. Entonces pues obviamente pues a veces hay que ajustar cosas, tener conversaciones responsables, como en todos los proyectos y como en todas las sociedades. Sin embargo, pues yo siento que hemos fluido, ¿no? Ustedes como... Esa es la ley de que en la diversidad está el placer. Bueno, pero... Vamos con la siguiente ley. Sí, a mí me gustaría que habláramos de la causa y efecto. Ok. Más importante. Listo. Pues sí, quizás esa es una de las más como familiares. Conocidas, ¿no? Exactamente. Sí. Y de hecho... Por la canción. Y de hecho esa ley hace parte justamente, o sea, digamos como yo les explicaba al principio, básicamente las leyes menores se desprenden de las leyes de las leyes mayores. Entonces la ley de correspondencia, que es una ley mayor, pues de esa ley de correspondencia se desprende esta ley, que es de causa y efecto, y básicamente habla de que nada de lo que sucede pues sucede al azar. Y no es que a nosotros como seres humanos nos ocurran cosas, sino que siempre detrás de esas cosas que nos van ocurriendo o hay un propósito, hay un para qué, por qué ocurre eso, ya sea un aprendizaje o algo que tenemos como que transitar, o siempre hubieron unas causas que yo mismo generé pues para tener esos efectos. Entonces es como tener esa conciencia de que todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso, inclusive todo lo que yo hablo, todas las palabras que yo digo, van a tener un efecto. Entonces cuando uno empieza a ver... Yo quiero hacerte una pregunta, ¿eso tiene que ver también con el efecto mariposa?
Podría tener que ver con el efecto mariposa, porque pues a medida que pueden cambiar ciertas causas, pues los efectos podrían ser diferentes. Entonces, por lo menos en mi caso personal, yo como busco aplicar esta ley es intentar lo más posible, aunque siento que no es algo tan sencillo en la práctica, de buscar que esas palabras y esos pensamientos y esas acciones que yo tengo en el día a día, pues vayan alineados con los resultados que yo quiero generar como efecto. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que las personas me traten con cariño y con respeto y con amor, pues la causa que yo puedo generar para eso es tratar a las personas de esa misma manera y pensar de esas personas pues los mejores pensamientos posibles. Porque viceversa, si yo trato a una persona pues de manera despectiva, como efecto lo más probable es que esa persona también vaya a tratarme de la misma manera. Yo tengo una más clara de esa. ¿Cuál? O sea, porque es que eso que dices es de que eso es algo como que ya se junta un poco con el tema de que yo trato a los demás como quiero que me traten a mí, pero bueno, eso puede ser algo que hay gente que puede llegar a estar en contra de eso. Pero por ejemplo, yo pongo una causa y efecto, es que por ejemplo, si yo quiero conseguir un nuevo empleo, pues tengo que pasar hojas de vida, eso es más fácil. O sea, o también yo lo veo como desde la parte que tú hablabas ahora de la responsabilidad, o sea, de asumirse también y de ser coherente en la vida, ¿no? Porque si tú no asumes tus cosas, y además que ahí hago un alto, porque es que tampoco es tan fácil mirarse a uno mismo, ¿no? Y hacerte como esa autoobservación y decir como en esto yo estoy siendo totalmente responsable, entonces respecto a esta acción estoy esperando este resultado, ¿sí? Entonces nosotros creemos que haciendo esto vamos a recibir esto, pero quizás eso no está siendo tan honesto y tan consonante. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, tuve también una época en mi vida donde decía como... Yo me he considerado siempre muy honesta y muy frentera, ¿sí? Y yo decía como... Y empecé a rodearme de gente que me decía muchas mentiras, ¿sí? Y yo decía, ¿pero por qué estoy generando esto si yo al que voy viendo le voy cantando la tabla y le voy diciendo y voy... ¿sí? Pero quizás no era honesta conmigo misma en lo que quería mi corazón, o no era coherente con mis pensamientos y no tenía alineado mi pensamiento y mi corazón. Entonces estaba quizás obrando desde unas creencias diferentes, pensando yo misma que quería una cosa, pero realmente quería otra, y me estaba mintiendo a mí misma con lo que quería, o sea, en cosas muy pequeñas, o sea, no una cosa así grandísima. Entonces eso era lo que estaba trayendo en mi campo, ¿sí? Personas que me estaban mostrando como espejos, como, oye, acá hay algo que no está funcionando, acá hay como una mentira, abre el ojo, mira porque revisa este tema, ¿sí? Porque tantas personas que empezaron o sea, fue un periodo muy corto, pero que fue suficiente para que yo lograra evidenciar, no sé, que no estaba feliz de pronto con el trabajo que tenía en ese momento y que quería ya estabilizarme en una ciudad y dejar de viajar tanto, ¿sí? Eso recuerdo de esa etapa. Entonces, creo que también hacia ahí puede ir enfocada el tema de la ley de causa y efecto. Pero, total. ¿Qué más nos puedes tú aportar acerca de eso? Eso que dijiste era algo que yo también iba a mencionar, y es que esta ley de alguna manera al interiorizarla nos permite también como quitarnos ese rol de víctima. Porque cuando nosotros estamos en ese rol o en esa posición de víctima, es como que creemos que las cosas no suceden porque sí, o porque tengo mala suerte, o los mismos resultados que generamos, creemos que lo generamos pues por arte y obra del Espíritu Santo. Pero realmente entender esta ley es entender que muchos de los resultados, o prácticamente todos los resultados que nosotros generamos en la vida, tienen que ver con esas acciones que hicimos previamente, que son esas causas. Y al entenderla nos permite justamente atacar sobre las causas, y es como, yo digo, o sea, el ejercicio que yo intento hacer es como visualizar un poco, bueno, cuáles son los efectos o las consecuencias que yo quiero tener en mi vida. Entonces, si quiero tener, por ejemplo, una buena salud, entonces, ¿cuáles son las causas o cuáles son esas acciones que me van a llevar a tener una buena salud? Entonces, bueno, voy a elegir hoy, pues, comer lo más saludable que pueda. Hoy voy a elegir, pues, hacer un poco de ejercicio para cuidar mi cuerpo. Y esas acciones que voy tomando, esos pensamientos y esas palabras, pues van a ir generando esos resultados pues que a la larga vamos teniendo, y por eso digo que eso nos saca un poco de ese rol como de víctima, de me hicieron o el universo es injusto conmigo, porque ahí es donde de pronto lo que preguntaba antes Mateo, bueno, hasta qué punto controlamos eso, y ahí es donde nosotros sí controlamos mucho de lo que nos sucede, y es con las acciones, los pensamientos y las palabras que estamos diciendo, inclusive los sentimientos y las emociones que tenemos pues día a día, ¿no? Tengo una pregunta, ¿tú crees que existe la buena o la mala suerte? Pues yo siento que uno mismo se va creando esa mala o buena suerte. O sea, yo siento que
De pronto habrá la persona que dice, ay, pero yo por qué nací en este contexto de pronto de pobreza y otra persona nació en un contexto más favorable. Quizás ahí podríamos decir que esa persona de ese contexto de pobreza pues tuvo mala suerte al nacer, pero hasta en eso, justamente si lo llevamos un poco más a nivel profundo, pues quizás esa persona que nació en ese contexto no es que sea mala suerte, sino que de alguna manera esa persona tiene unos aprendizajes diferentes que la persona que de pronto nació en un contexto diferente, y a medida que vaya teniendo esos aprendizajes, quizás en otro espacio, porque pues yo sí creo en eso, que nosotros volvemos en otro espacio o reencarnamos, pues ya habiendo aprendido ese contexto que tuvimos de pobreza, digamos en esta experiencia, todo eso que aprendimos nos puede servir para de pronto en otro momento llegar a una experiencia quizás más favorable, y hasta en eso pues es donde tiene que ver la causa y efecto, porque no solamente es la causa de lo que estamos haciendo de hoy para mañana, sino quizás lo que hacemos puede que inclusive repercuta en una experiencia siguiente que en otras religiones les llaman el tema del karma, ¿no? Y que está relacionado con esta causa y efecto. Muy interesante todo esto. Bueno, si quieres podemos hablar de la ley de la compensación. Esa me parece súper linda también. Listo, súper. Bueno, pues esta ley se tiende a ver mucho con el tema del dinero, pero yo siento que va un poco más profundo que el tema del dinero. O sea, por un lado está el tema de que cada cosa que se hace está muy relacionada con el dar y recibir, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos un servicio o un trabajo o lo que sea, pues que implique un movimiento de energía, lo ideal es que se pueda recibir una retribución de eso, ¿sí? Y muchas veces la retribución pues suele ser algo económico, pero no necesariamente tiene que ser algo económico siempre. Y por otro lado, no solamente está el tema de retribución en ese sentido, sino a nivel energético también, y justamente eso tiene que ver un poco con la ley de la naturaleza, que es la ley mayor en la que está encapsulada la ley de la compensación, es que los ciclos de la naturaleza también siguen estos ritmos de compensación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando un agricultor pues está sembrando, para que la tierra pues siga sembrando, siga dando cosecha, pues cuando el agricultor saca, digamos, no sé, la cosecha que generó la tierra, si ese agricultor no se encarga nuevamente de darle las condiciones a la tierra para que vuelva a ponerle otra semilla, pues simplemente la tierra no se va a compensar para poder seguir generando eso. O lo mismo la respiración, si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros respiramos, estamos inhalando oxígeno del universo, entonces estamos de alguna manera recibiendo, pero luego cuando lo estamos expulsando lo estamos devolviendo nuevamente y convertido en otra cosa, convertido en otra cosa. Entonces en los ciclos naturales funciona mucho eso, inclusive también en las empresas. Una manera como yo vi esta ley muy clara también fue, por ejemplo, lo que pasa con los productos que se venden. Entonces cuando una empresa fabrica un producto, si esa empresa lo regalara y no buscara una retribución o una utilidad de eso, pues a medida que empieza a regalar todos sus productos va a llegar un momento de que como no recibe dinero, pues no va a tener con qué comprar materias primas para volver a hacer ese producto y seguir prestando ese servicio. Entonces así funciona, y pues la manera como yo intento aplicarla en mi vida es justamente eso. Primero, pues que cuando yo hago un servicio, buscar algún tipo de compensación. No siempre tiene que ser una compensación monetaria, o no siempre se tiene que cobrar caro por algo, pero sí de alguna manera para yo poder compensar eso que estoy ofreciendo, pues tengo que recibir algo de la otra persona, y viceversa. A mí me ayudó mucho porque pues yo antes tenía, y creo que todavía lo sigo teniendo, muchos temas con la abundancia. Entonces esta ley me hizo como de alguna manera conciliarme un poco con eso, porque yo antes, cuando compraba algo, digamos en mi adolescencia o en mi adultez temprana, yo siempre tenía como ese pensamiento, no sé si alguno de los que escucha esto les ha pasado, o ustedes acá, Vale y Mateo, de que uno como que compraba algo y dice como, uy, pero es que esto está muy caro, ¿sí? O, uy, qué rico sería tener esto gratis, ¿sí? Pero cuando uno entiende esta ley y se da cuenta que lo que está pagando es una retribución para que esa empresa pueda seguir funcionando y prestando un servicio, se da cuenta que todo funciona como una energía, en una armonía perfecta. Y cuando uno empieza a romper esa ley, que es lo que por ejemplo yo he visto en algunos familiares cercanos, y pues seguramente yo también la he roto, de que por ejemplo empiezan a dar mucho y no reciben esa retribución, pues justamente eso empieza a generar unos desbalances. Claro, eso era lo que yo te quería decir acerca de esa ley. O sea, que es tan importante el equilibrio entre el dar como en el recibir, ¿no? Porque hay personas que no saben recibir, ¿no? O que les cuesta muchísimo trabajo el recibir. Entonces ahí se genera un tipo de descompensación y pues deja de ser funcional la ley. Entonces se entra en escasez en vez de estar en abundancia. Y esa es también la razón, como tú lo explicaste muy bien, de que todo pues tiene que tener una retribución. Todo lo que se da no tiene nada que ver con el dinero, ¿sí? Puede ser, incluso el tema económico, o pues si vamos a la ciencia de la economía propiamente dicha, inició con un trueque, con un intercambio, ¿sí? Yo te doy esto
tú me das aquello. Entonces, a mí me encanta esta ley también por eso, porque hace que también los patrones en cuanto a las creencias acerca de la escasez se empiecen a romper, porque cuando tú empiezas a ser consonante con esta ley y empiezas a actuar también en equilibrio, empiezas a tener también un equilibrio en cuanto a la energía monetaria que estás moviendo, ¿no? Y quería comentar también acerca de este tema de ese tipo de energía, pues porque el dinero es una energía, ¿sí? Pero acerca de la carencia o acerca de la abundancia, pues que se relacione muchísimo pues con todas estas leyes, porque tú empiezas a dar y a recibir de una manera equilibrada, entonces también empiezas a tener una visión de cómo puedes servir más, cómo puedes aportar, y el tener una retribución también sirve como motivación para que tú digas, bueno, y tener esas señales, ¿no? Lo estoy haciendo bien, entonces voy por el buen camino y puedo seguir brindando estas herramientas, ¿sí? Inclusive mira que eso que tú dices también se puede verificar justamente en cómo las cosas van fluyendo. Y digamos que yo lo he experimentado un poco en mí mismo, pero también lo que te digo, yo tengo familiares cercanos que por ejemplo tienden a dar mucho, y como dan mucho y no buscan una retribución, o de pronto dicen, no, pero es que yo lo doy porque solamente me nace y no espero recibir nada a cambio, pues digamos que es una muy bonita intención, pero justamente yo lo que he visto en esas personas que están de alguna manera incumpliendo la ley porque no están recibiendo compensación, pues justamente es que no les empieza a fluir el tema del dinero y empiezan de alguna manera a estancarse y no empiezan como también a fluir en ese sentido. Y eso también después empieza a repercutir en otras áreas de la vida, ¿no? Exactamente, total. Sí. Y también hay, digamos, algo que quiero agregar, es que en mi caso personal no solamente esa ley se aplica, como digo, a la parte del dinero, sino también mucho al nivel energético, porque nosotros también, el cuerpo humano sigue un poco esa ley de compensación, en el sentido de que si nosotros solamente trabajamos y no le damos la oportunidad al cuerpo de que se recupere, pues va a llegar un momento también en el que nos vamos a saturar, va a llegar un momento también en el que no vamos a ser productivos, justamente porque estamos incumpliendo esta ley. Y a mí me pasó pues cuando estaba justamente en la red de mercadeo, que el mindset que yo tenía en ese momento era el mindset de trabajar duro y de no dormir, y yo dormía solamente como unas 3 o 4 horas en la noche porque quería levantarme a seguir emprendiendo y seguir haciendo el negocio, y eso hacía que yo fuera cada vez menos productivo y que a nivel biológico pues mi cuerpo se resentiera, y como no tenía esa compensación que el cuerpo necesitaba, pues justamente mi cuerpo se descompensó. Entonces yo ahorita, por ejemplo, la gran consecuencia de eso, después de haber estado 8 años así, es que yo necesito dormir casi 9 o 10 horas para que mi cuerpo realmente se recupere de haber, digamos, que quebrantado esa ley. Si nosotros seguimos esos ciclos del cuerpo... ¿Pero tú sientes que te estás debiendo a tu cuerpo el pasado o cómo manejas eso? Pues es que es como que yo realmente necesito esas horas para poderme como recuperar, y es como que si uno maneja ese balance, pues no va a tener que llegar a que el cuerpo se descompense de esa manera. Entonces, ¿pero será que es porque estás diciendo que es como un residuo de lo que tenías antes, o es porque hoy en día necesitas dormir 9 o 10 horas? Pues yo siento que hay varios factores, ¿no? Puede ser también un poco que ya yo estoy en una edad que tengo 31 años y quizás el cuerpo no se recupera igual que cuando tenía de pronto 19 o 22. O sea, no estoy diciendo que esté viejo ni nada por el estilo. O, no sé, o puede que sea también una justificación, pero lo que yo siento a nivel corporal es que después de que terminé el negocio, el cuerpo sí me pedía como un descanso mayor para poder como recuperar un poco esa energía. Pero yo lo que creo también, o sea, hay acerca de lo que estás compartiendo, encuentro 2 puntos claves. El primero es el que tú haces una pausa y empiezas a escuchar a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, sabes qué necesidades tiene tu cuerpo y cuánto necesitas dormir y cuánto no. Puede que tú digas, esta semana siento que voy a necesitar dormir tanto, pero hay otros días que quizás no. O sea, a mí, por ejemplo, a veces me pasa con la carne. O sea, hay días que digo, como semanas que digo, no quiero comer carne, ¿sí? Y pues no es que deje de comer proteínas, porque como pescado, como pollo, como setas, pero suspendo la carne porque siento que mi cuerpo me pide esa suspensión. Y lo otro es también que pues también el cuerpo tiene esos ciclos naturales, en la noche se crea el día, entonces también es muy importante el tema del descansar bien, de dormir bien, porque es cuando trabaja nuestro doble cuántico en la noche, ¿no? Mientras nosotros estamos en una etapa profunda del sueño REM,
pues ahí es donde empezamos a generar un montón de cosas desde esa inconsciencia, ¿no? Pero sobre todo el escuchar el cuerpo y hacerle caso, ¿sí? Y combinarlo con lo que somos nosotros y con nuestra conexión con la tierra. O sea, yo en este momento estoy en una etapa que siento que mi cuerpo me pide piso, me pide tierra, me pide enraizamiento. Entonces, quizás estoy generando desde el año pasado una mudanza de mi casa, pero no he entendido la razón. ¿Por qué? Y no quiero estar en el aire, ¿sí? Necesito estar donde los pies los tenga en la tierra, ¿sí? Y obviamente eso tiene muchas otras interpretaciones. Una casa en vez de un apartamento, ¿a eso te refieres? O un lugar donde yo me levante y vea la montaña, ¿sí? Algo así, o sea, como que yo pueda enraizar, ¿sí? Es una sensación que solo se puede entender cuando se siente, ¿no? Y hablando de eso, pues hemos venido hablando como de otras leyes, como lo que tú hablabas, como de las señales y todo esto. ¿Esto tiene que ver con la oportunidad y la advertencia? Correcto. Sí, realmente son dos leyes que se pueden como de una vez como meter en una misma canasta, porque pues es como que son complementarias, y ahí tiene que ver un poco también con un tema de los ángeles. Digamos que yo antes también de escuchar estos talleres de Escuela de Magia y Amor, pues yo veía a los ángeles como algo muy etéreo, pero pues simplemente como los explican ahí es como que son jerarquías del universo y que tienen también como una función, así como nosotros estamos acá y estamos en una fase más material, quizás ellos están en una fase un poco más que nosotros no podemos percibirlos del todo, aunque pues también hay varios como casos y testimonios de gente que sí pues los logra como percibir de alguna manera. Exactamente. Entonces digamos que habla esto de que hay unos ángeles que son, la función que tienen es ser ángeles de la guarda, que son también muy conocidos como a nivel cultural, y están muy ligados a la ley de la advertencia. Entonces digamos que la función de estos seres es de alguna manera ser como como cuando uno va manejando en el carro y está con el Waze prendido y el Waze le dice a uno como cámara de seguridad o cámara de velocidad más adelante. Entonces estos ángeles están ahí como para irte mostrando cosas que si tú sigues por ese camino, pues puede que te lleven a cosas que no te correspondan. Por eso se llama la ley de la advertencia, porque te van advirtiendo que por ahí, por ese camino, puede que pues vayas a tener una consecuencia que a ti no te corresponde, y por eso te van como intentando como de alguna manera advertir para que no te vayas hacia allá, ¿sí? Pero sin yo saber mucho de esta ley y sabiendo un poco más acerca de los ángeles y de señales, es por ejemplo que tú vas caminando y te encuentras una pluma, entonces te están enviando una señal. ¿Hacia eso va enfocada pues la ley? Algo así por el estilo, como lo mencionan en la Escuela de Magia y Amor, es que de alguna manera, pues bueno, hay un taller específico que se llama Alquimia del Pensamiento, donde hablan que el pensamiento, pues el 90% de los pensamientos que nosotros tenemos ni siquiera son pensamientos propios, sino que son frecuencias que nosotros recibimos, como un radio que recibe frecuencias. Y justamente los ángeles, como no se pueden materializar o no pueden de alguna manera tocarte el brazo y decirte venga, no se meta por allá por esa carretera, pues ellos lo hacen muchas veces a pues podrían, siempre y cuando tu vida esté en riesgo y no es tu momento. Pero sí, o sea, sí lo hacen, pero de una manera indirecta. ¿A qué me refiero? A que puede que en el pensamiento de otra persona que esté cerca a ti sí te puedan como guiar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que yo he escuchado, un testimonio de una persona donde se puede verificar un poco eso, y es que era una persona que estaba como en un taller de mecánica y de alguna manera estaba arreglando como un camión, y en ese momento ya todos los empleados se habían ido, estaba bastante tarde, eran como las 11 de la noche, y él tenía como trancado el camión con un tronco grande, y el tronco se partió y se le cayó, pues quedó con el camión encima. Entonces pues no había nadie más ahí que lo pudiera ayudar, y él lo que dijo fue como Dios, ayúdame porque pues no tengo a nadie más. Y lo que pasó fue que justo en ese momento estaba pasando una flota, porque eso era como en un pueblo, y en la última flota del día había una persona que era como un vendedor de arequipes, pues que ya iba para la casa y vivía como 20 minutos de ahí. Y ese vendedor de arequipes, pues cuentan en el testimonio que él empezó a tener como un pensamiento muy insistente, como bájate acá, bájate acá, bájate acá. Pero era como tan persistente que él decía, pero yo ¿por qué me tengo que bajar acá si yo no vivo acá? Pero era como tan insistente que pues él decidió bajarse, y cuando se bajó fue que escuchó como las quejas del señor que estaba abajo del camión, y eso ayudó a que pues se pudiera como salvar. Entonces son como cosas que quizás nosotros no podemos ver o no podemos entender tan sencillas, porque pues son mecanismos que quizás están más sutiles, pero pues siempre están ahí. Esas advertencias se pueden ver en muchas cosas. Lo que tú decías, por ejemplo, de un viaje a Canadá. Cuando uno tiene un viaje,
y empieza a ver señales de que de pronto el dinero que uno tenía para pagar el viaje de pronto de la nada se lo robaron, o empieza a ver que tiene para sacar un crédito y no sale el crédito, o digamos muchas cosas que van pasando específicas con ese viaje, pues es como también esos ángeles de alguna manera protegiéndote, porque de pronto en ese viaje va a pasar un accidente o va a haber algo pues que no te corresponde a ti en ese momento. Inclusive esta ley también nos hace como estar más presentes a las cosas que nos va botando el universo, porque los ángeles se pueden manifestar en eso, en una persona, en una actividad, en alguien que te llega y te habla. Entonces es como un poco sí, o estar como atento. en un pensamiento, ¿no? Porque desde las claris pues está también el clariconocimiento, que es la canalización a través de ideas y pensamientos o ruidos, ¿no? Entonces hay personas que también escuchan voces y pues piensan que alguien les está hablando, pero resulta que pues es esa frecuencia que se convirtió en voz justamente para ese momento específico, ¿no? Y cuando yo sí he escuchado que llegan a materializarse, pues en serio cuando hay un riesgo inminente de pérdida de la vida que no te corresponde en ese momento, pues tu fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, súper interesante. Pero tengo una pregunta adicional. ¿Solo los ángeles interactúan con esta ley de advertencia y señales? Y oportunidad. O, por ejemplo, las personas de la vida cotidiana también lo hacen, porque pues muchas veces no sé, tú llegas y escuchas este podcast y dices, te llega como una señal de la decisión que tenías que tomar. Entonces no sé si solo los maestros ascendidos, los ángeles pues lo que pasa es que el mecanismo que tienen los ángeles y los maestros pues son justamente las cosas materiales y de alguna manera las personas. Entonces cuando yo digo que es como una mezcla de ambas cosas, es como que los ángeles están como ahí en el proceso, pero pues también es como la misma vida que te está como llevando hacia eso. O sea, entonces, volvemos al principio, todo hace parte de un todo y está interconectado. Por ejemplo, en mi caso, como yo puedo evidenciar un poco esta ley en particular, es que yo en mi caso personal tengo un tema en el ojo derecho que se llama queratocono, y es más o menos, para que tengan una idea, es que la córnea se va volviendo pues como un cono justamente, y va haciéndose muy delgada y es peligroso que se pueda como romper. Lo conozco porque también lo tengo. Exactamente. Lo que pasa es que en mi caso, pues eso tiene como unos grados, y la cuestión es que de alguna manera yo sí, desde que empecé a tener este síntoma, yo empecé a recibir ciertas advertencias. Entonces yo me acuerdo que una vez cuando estaba en la universidad, un profesor me dijo, oiga, usted ese ojo debería revisárselo. Algo así me dijo, un profesor. Después yo me acuerdo que como unos 2 años después, cuando estaba como en el momento de graduarme en la universidad, me hicieron un examen médico, me dijeron, usted debería utilizar lentes de contacto en ese ojo, porque usted tiene algo en la córnea, no me dijeron específicamente qué. Y yo pues no me daba cuenta de esas señales. Después, cuando fui a aplicar un trabajo, también me dijeron, oiga, usted tiene una cosa que se llama queratocono, y fue cuando yo me enteré, y eso si usted llega a un grado mayor podría terminar en un trasplante de córnea. Entonces a mí eso me generó un miedo, y de alguna manera pues no quise verlo y no quise seguir esas señales, y justamente por haber... O sea, no quisiste enfrentarlo en ese momento. No quise enfrentarlo en ese momento. Porque te dio miedo. Exactamente. Y justamente por no haber de pronto seguido esas advertencias que quizás pues de alguna manera me estaban, de alguna manera los ángeles a través del profesor, a través del optómetra. Sí, y tú que estudias temas de descodificación, a través de la enfermedad también, ¿no? Claro. Porque la enfermedad se convierte en un mensajero. Claro. ¿No? Y los mismos síntomas que tú vas teniendo, porque tú vas viendo cómo se va perdiendo poco a poco la visión, y el hecho de que tú tampoco hagas nada, como que de pronto mi correspondencia no era llegar a un trasplante de córnea, que para terminar la historia fue lo que terminó pasando. Quizás de pronto mi correspondencia era simplemente ponerme un lente de contacto y aprender de eso temprano, pero como yo no seguí esas advertencias que me iba dando la vida, pues terminé en lo que no quería, que era un trasplante de córnea. Y cuando tuve el trasplante de córnea, yo miraba hacia atrás y decía, claro, todo el tiempo estuvieron esas señales, solo que yo no quise de pronto como tomarlas, porque eso también es lo que quiero aclarar, que de pronto esas señales que te manda el universo, que te mandan los ángeles, pues ellos no te van a obligar, o no te van de pronto como no interfieren en tu decisión, en tu libre albedrío. Entonces puede que te manden una señal, pero si tú de todas maneras quieres irte de terco y seguir por ahí, ellos dicen, listo, entonces ya se está haciendo correspondiente, algo que antes no era correspondiente, pero como no quiso escuchar o no quiso ver las señales, pues se va a hacer correspondiente con eso, y igual va a aprender algo de ahí. Y ya de pronto, para ir cerrando esta ley, hablando un poco de la ley de la oportunidad, pues ya tiene que ver con otro tipo de jerarquías de ángeles, que son los ángeles de la guía, que ellos tienen la función no de advertirnos, sino justamente como de guiarnos hacia las oportunidades. Por eso se llama
la ley de las oportunidades. Okay. Y la manera como yo la experimenté en mi vida es justamente, en este caso sí, cuando ya conocí la ley sí se casa un poco las señales, y es una historia que tengo con mi novia actual, y es un poco de cómo conseguimos el apartamento que tenemos. Y es que básicamente, pues nosotros en ese momento yo estaba buscando como una habitación, y en ese momento mi novia tuvo una conversación que escuchamos entre los dos con la roomie donde ella vivía, y la roomie pues se iba a vivir con el novio, y pues de alguna manera nos mencionó como, oiga, pues este apartamento va a quedar acá solo, no sé si ustedes se lo quieran quedar. Entonces yo ahí y con mi novia pues vimos una oportunidad, era una señal que nos estaba mostrando el universo de quizás quedarnos con un apartamento súper bonito. Entonces fue una decisión que tomamos entre los dos, y eso fue muy bonito porque me muestra uno cuando uno aprovecha una oportunidad, pues cómo las cosas van fluyendo. Porque después de que tomamos el apartamento, la misma roomie que vivía ahí antes, que tenía el contrato del apartamento, nos dijo, bueno, no quieren quedarse con este puff, no quieren quedarse de pronto con el comedor, no quieren quedarse de pronto con la lavadora, y nos vendió todo a un precio muy muy bajo, y además de eso nos regaló varias cosas porque pues nos iba a llevar todo eso para su apartamento. Entonces quizás, porque menciono esto, porque esas oportunidades están ahí, y muchas veces a veces por nuestro ego, a veces queremos que esas oportunidades se ajusten a lo que nosotros queremos específicamente, y a veces no son así, a veces las oportunidades vienen disfrazadas, y a veces de pronto yo hubiera podido decir, no, pero yo no quiero irme a vivir todavía con mi novia, porque era algo que habíamos hablado, pero lo teníamos proyectado quizás para más adelante, pero claro, se presentó la oportunidad. Porque yo me acuerdo que en esa época estuvimos conversando y yo te dije como, pero pues, ¿por qué no vives con tu novia, no? O sea, ¿qué necesidad tienes de irte a vivir con otras personas que ni siquiera conoces? Porque incluso tú alcanzaste a tener una experiencia de vivir con una gente que era súper bullosa, ¿no? Yo recuerdo y tú estabas como muy mortificado, o yo te sentía en ese momento súper mortificado porque pues tú necesitabas tus ciclos de descanso y ellos estaban como en otra onda de la rumba y del ruido. Entonces yo recuerdo que tuvimos una conversación y yo te dije, ven, pero y pues, o sea, no entiendo qué necesidad tienes de estar viviendo con esta gente, y si tienes una relación con esta persona que también vive compartiendo pues con otros roomies, pues ¿por qué no miras? Y tú pues me dijiste que sí, pero que no era el momento, o sea, que es más adelante. Entonces sí recuerdo que tuvimos esa conversación, y cuando me contaste que finalmente la opción de vivienda era con tu novia, pues me alegró muchísimo, porque yo dije como, bueno, entonces sí, pues convergió todo y se dieron los tiempos, ¿no? Y pues eso fue allá hace tiempito, entonces creo que si sigues viviendo con tu novia es que el tema va bien. Sí. Sí, y sobre todo también verificar eso, que cuando uno ve las oportunidades y se lanza como a aprovecharlas, como que también el universo te dice, bueno, agarro la señal que le enviamos, entonces como que también como prueba de eso es que las cosas como que te van fluyendo por ese lado. Inclusive también pasa ahorita con lo de mi trabajo, de alguna manera es una oportunidad que salió y pues de alguna manera la tomé, y justamente cuando estaba trabajando me reencontré con un amigo, porque a veces esas señales son así, es como que a veces te llega un amigo que hace rato no hablabas y te dice, oiga, mire, ¿por qué no estudia? Están buscando algo, y a veces de pronto es una oportunidad que tú puedes aprovechar, o a veces te invitan muchas veces como a una fiesta y tú dices, no, pero es que a mí no me gustan las fiestas, y resulta que allá en esa fiesta que te están invitando pues está el contacto que necesitabas o el amor de tu vida. Entonces como que es estar como atento a esas oportunidades que se van presentando y esas señales que te va mostrando la vida o que te van mostrando los ángeles de la guía, y ir mirando cómo se pueden aprovechar. Ahí yo sí tengo un reparo frente a esta ley, y es que también tiene que entrar un criterio de selectividad, ¿no? ¿A qué me refiero? Claro. Yo recuerdo que leyendo otro de los libros de Miguel Ruiz, que se llama La Maestría del Amor, él hablaba como en un capítulo que se llama La Cocina Mágica. Entonces decía como el universo te va a traer muchas cosas y te va a traer pues muchas clases de pizza, ¿sí? Pero si tú aceptas cualquier cosa y no la que tú realmente quieres, pues te vas a conformar. Entonces yo también pienso que sí, las universidades, las oportunidades están ahí, pero también tú tienes que ser selectivo y mirar, oiga, esto sí, y hablando de lo que hablamos también de la honestidad con uno mismo, ¿no? Esto sí es lo que quiero, claro, y esto más bien lo dejo pasar, ¿no? Sí, porque si no también es ponerse como una camisa de 11 varas y como estaba la oportunidad, entonces la cogí, pero no me siento tan cómodo, claro, con esto. Entonces creo que también ese podría ser como uno de los límites del principio de oportunidad, ¿no? Claro, sí, total. Y de hecho eso es muy bueno que lo menciones, porque también en la escuela de magia hablan un poco de eso, de que cuando se presentan como opciones, cuando tú ya tienes algo, por ejemplo, si lo hablamos a nivel del trabajo,
Si tú ya tienes un trabajo actualmente o él lo habla como una función o un servicio que estás haciendo, pues de alguna manera si te sale otro servicio, pues tú tendrías que entrar a evaluarlo, porque ya tienes, digamos, como una oportunidad que estás aprovechando. Entonces ahí es donde tú, lo que tú decías, es como entrar a evaluar, pues qué opción me conviene más, porque pues también el universo sigue un poco esa lógica de, bueno, si ya estás trabajando en algo y te envío otra oportunidad donde de pronto vas a ganar menos o de pronto las condiciones no van a ser igual de buenas, pues en ese momento sí tú puedes evaluar y pues lo que tú dices, puedes seleccionar. Y ahí va un tema ligado que yo siempre he pensado acerca de, me encanta ese enfoque que le están dando en la escuela, al tema de una función o una labor, ¿sí? Y quitar como toda esa energía que trae la palabra, y carga, más que energía, carga que trae la palabra trabajo, ¿no? Y yo he venido pensando en los últimos tiempos que donde me he puesto disponible a servir, he fluido y más que desde mi rol de abogada, he cumplido otros roles en los lugares en donde he estado, ¿sí? Entonces, no quiere decir que haya dejado de ejercer el derecho, pero sí estoy convencida que donde estoy por quien soy yo como persona, además pues de que cumplo con un perfil profesional, o sea, como que la función cuando me pongo en servicio, esa función como que se activa y me dicen, bueno, la necesitamos para que sirva acá, o sea, es como una conversación, no sé, abstracta, pero sí lo he sentido y creo que me encanta ese enfoque y me gustaría profundizar frente a eso. Yo creo que podemos profundizar en muchos temas y además que este tema es muy interesante porque si uno se pusiera a escribir todas las leyes y ver en todas las áreas de su vida cómo funcionan esas leyes, pues ahí se puede dar cuenta que necesita cambiar muchas cosas o de pronto no está tan alineado con uno mismo. Pero bueno, si quieres hablemos de la ley de vasos comunicantes. Listo. Y la energía vital. Listo, pues yo creo que esta ya sería la última ley y efectivamente están muy conectadas con la energía vital, entonces quisiera de pronto entrar como con ese concepto de energía vital, porque si bien yo ya lo había escuchado antes, pues cómo se maneja en Escuela de Magia, es un poco como justamente, o sea, ellos hablan de que hay ciertos niveles, inclusive tienen como unas jerarquías de como un medidor de energía vital. Entonces hablan de que cuando la energía está muy bajita entra en penumbra, cuando está muy alta entra como un estado ya como de luz. Y hablan que es muy importante mantener esa energía, inclusive cuando Gerardo tuvo como este encuentro con ese maestro, el maestro le decía que lo más importante en lo que se debería enfocar es en mantener esa energía vital alta, ¿sí? Porque eso es lo que de alguna manera nos permite como primero tener mucha más claridad de pensamiento, conectarnos con esas oportunidades que están ahí y de alguna manera pues también dar lo mejor de nosotros mismos. Cuando cumplimos con esas tres cosas pues todo empieza como a fluir para tener como los mejores resultados posibles. Entonces justamente esta ley está relacionada con esto porque pues habla de los vasos comunicantes y es básicamente que así como funciona en la física, cuando está un vaso, en este caso si tuviéramos dos vasos en la mesa y un vaso estuviera lleno de agua y el otro estuviera vacío, si colocáramos un tubo que conectara los dos vasos, lo que va a empezar a pasar es que por el tubo va a empezar a pasar agua del vaso lleno al vaso que está vacío hasta que intenten estar como a un mismo nivel. Entonces eso mismo pasa con la energía como nosotros como seres humanos. Entonces cuando nosotros tenemos una energía vital alta y nos encontramos con una persona que de pronto está en un estado quizás de tristeza o en un estado de pronto de una frecuencia baja, lo que va a pasar por ley de vasos municantes es que de alguna manera hay como un tubo de alguna manera de frecuencias donde por naturaleza pues esa energía se va a empezar a pasar del punto más alto al punto más bajo hasta que estén equilibrados. Entonces por eso muchas veces, no sé si los que están escuchando han sentido eso, que a veces cuando uno va a una persona que está muy cargada o a un lugar, ¿no? Sí, o un lugar, también pasa con los lugares, como que uno termina como, uy, esa persona me chupó la energía o ese lugar me chupó la energía y uno termina súper cansado así no haya hecho ejercicio. Entonces justamente esta ley nos da como esa conciencia de primero buscar mantener la energía vital alta y también hablan de un concepto en Escuela de Magia que tiene que ver con la misión. Ellos hablan de que la misión son como todas esas cosas que nosotros venimos acá a hacer que nos traen disfrute y que se nos hace fácil de hacer, por ejemplo nuestros hobbies, todas esas cosas que nos llenan como de energía y nos recargan. Por ejemplo en mi caso pues es bailar, es pintar, es de pronto como ir a cine, cosas que a mí me gustan hacer, porque eso de alguna manera nos recarga la energía vital. Y también pues hábitos como dormir bien, descansar y demás, pues eso hace que nuestra energía vital esté alta, pero también es la conciencia de voluntariamente saber en qué momento yo voy a prestar un servicio, porque eso también es un servicio, de ir a una persona que quizás no tiene esa energía igual que yo y de manera voluntaria voy a decir, oye, voy a ir donde esa persona y le voy a pasar quizás un poco de esa energía y está bien y lo hago voluntariamente. Pero él habla mucho de hacerlo voluntariamente porque muchas veces ni siquiera conscientemente estamos conscientes de que tenemos una energía que mantener y que otras personas tienen diferentes niveles de energía. Y lo mismo lo que tú decías con los lugares, saber que si hay un lugar que me va a drenar la energía,
pues en qué momento sí puedo ir a ese lugar o no puedo ir a ese lugar. O cómo le doy manejo y protección a mi energía para poder ir a ese lugar sin que yo vaya a terminar pues cargada, ¿sí? O voy un ratico, visita de médico. No, pero igual se empieza a pasar por el efecto tubo que explica. El efecto de vasos comunicantes. Pues de pasar por el tubo, como lo explicaba David. Pero también frente a eso, yo en algunas ocasiones hacía unos ejercicios que cuando pasaban cosas como catástrofes naturales o terremotos o personas que realmente necesitaban ayuda, uno conecta su energía y les manda energía a las personas que están allá. ¿Sí? Eso es otra manera de servir a través de su energía, porque la energía pues ya está comprobado científicamente que pues la puedes enviar de esa manera y llega. Entonces también es un servicio, pero visto como lo hemos visto con lo que tú nos has contado de las leyes y lo que vimos del equilibrio, también hay que ver hasta dónde yo cedo parte de mi energía y hasta dónde no me voy a quedar sin energía, porque pues quedo pues como ya sin mi, ¿cómo lo explicaste? Vital. Sí, con la energía vital. Con mi energía vital muy baja, ¿sí? Entonces lo mismo me pasa a mí cuando pues hago terapias de armonización energética, ¿no? Yo sé manejar mi energía y sé hasta dónde digo esto no es mío y esto no lo recibo, ¿sí? Y lo entrego, y pues hay que saber también cómo se entrega para que se transforme en la tierra y en el campo, porque la tierra de todas maneras lo recibe, ¿no? Entonces, pues me ha encantado todo lo que tiene que ver con estas leyes y pues cómo no lo has presentado y no lo has comunicado. David, me gustaría saber en este momento de tu vida en qué estás trabajando, de todo esto que hemos hablado, las leyes, ¿las aplicas todavía? ¿O qué te resuena en este momento de todo eso? Porque pues la información está súper buena y todos los casos que hemos aplicado, que hemos mencionado, pero pues bueno, ¿qué retos tienes hoy en día? Ok, pues yo siento que eso es un tema de todos los días, ¿no? Es como un tema de no solamente quedarse, como tú dices, en la teoría, sino como justamente lo decía al principio, como no creer todo eso y no que sea como una información más que te llega a la mente, sino en ir mirando cómo puedo ir verificando estas leyes y cómo esto me puede ayudar como a ser más feliz y a tener más paz. Entonces, por ejemplo, ahorita tú que me preguntas que en este momento de mi vida, ¿en qué etapa estoy? Pues yo estoy en una etapa de mi vida en la cual pues me estoy dando primero prioridad a mí mismo y estoy buscando pues mi felicidad antes que cualquier cosa. Y eso implica también ciertas cosas o ciertos sacrificios de, por ejemplo, no sé, en algún momento aprender a decir que no a ciertas cosas para priorizarme a mí mismo y priorizar justamente mi energía. Entonces como que estoy en esa etapa de buscar mi felicidad, de buscar como esa paz. Si bien siento que estas leyes a medida que las he ido como aplicando y esa información la he ido aplicando, así como he aplicado otras cosas, como por ejemplo ahorita que estoy estudiando biodescodificación, estoy aplicando para temas de mi salud en específico, pues siento que estoy como en ese proceso. Siento que por más también de que uno ya tenga como cierto nivel de conciencia o tenga cierta información, pues también hay como un estado automático, ¿no? Como un estado de pronto de inercia, podríamos llamarlo. También hay gente que lo llama como la corriente, y es como de pronto esa tendencia que si uno entra en modo automático, pues no está en modo presente. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa a veces que me levanto y entro en modo automático, y mi modo automático es abrir el celular y empezar a ver YouTube y empezar a escrolear, empezar a ver Instagram. Es que el cerebro lo hace automático y pues como uno le pide placer automático. Exactamente. Y justamente esto también yo siento que pasa porque estar en ese estado de conciencia, en ese estado de presencia, también siento que implica un gasto de energía adicional, porque para estar en modo automático pues básicamente no hay que hacer nada, solamente estar ahí, sí. Pero empezar voluntariamente, exacto, o sea, empezar como voluntariamente a darle la orden al cerebro, hey, vamos a entrar en modo consciente, vamos a estar aquí ahora. Y a mí también a veces me pasa mucho que me disocio de la realidad, en el sentido de que estoy, por ejemplo, en una actividad y empiezo a pensar como, bueno, ¿y qué voy a hacer mañana o este fin de semana? ¿Qué voy a hacer en mis siguientes vacaciones? Empiezo a pensar como, ay, ¿verdad que ayer dejamos el arroz por fuera de la nevera? Entonces como que ese tipo de cosas en modo automático pues siempre van a estar ahí, pero yo digo que ahí es donde de pronto se puede poner en práctica todo esto que aprendimos hoy y todo eso que ustedes también están como compartiendo en los podcasts, que cuando se lleva a la práctica pues siento que poco a poco vamos como añadiendo un granito de arena a ese nivel de conciencia, y pues a la larga siento que eso nos va permitiendo cada vez más como evolucionar un poco más como seres humanos
y tener cada vez más grados pues de felicidad, de paz, de amor y de satisfacción pues en todas las áreas de la vida. Bueno, muy interesante todo esto, pues agradecerte por compartir tu conocimiento. Seguramente en esa ley de el equilibrio, este servicio que estás dando a la humanidad a través de, pues, de tu experiencia y de tus aprendizajes, se te verá recompensado. Pues para finalizar, me gustaría preguntarte como algunos tips que tú les puedas dar a nuestras escuchas de cómo interiorizar estos temas o dónde de pronto buscar información o cómo acercarse a estas leyes para empezar a aplicarlas, ¿no? Porque tú ya nos diste un conocimiento acerca de las leyes, unos ejemplos que a mí me quedaron clarísimos, entonces digamos que no te quiero pedir como tips para aplicación porque durante todo el episodio pues no los fuiste dando. Entonces, si yo quiero empezar a aplicar esto, ¿dónde más puedo encontrar información y cómo me puedo empezar a relacionar con estas leyes? Ok, pues yo lo que siento ahí es como cuestión de buscar específicamente eso, porque en mi caso personal yo lo encontré por una amiga que me compartió un grupo de Telegram. Yo tengo acceso a ese grupo de Telegram y obviamente las personas que me lo pidan, yo se los puedo compartir sin ningún inconveniente, y ahí están pues como todos los talleres que tienen ellos, que son talleres pues grabados. Inclusive ellos lo que hacen, siguiendo un poco esa ley de compensaciones, que está ese grupo y está la información para que pues, las personas la puedan escuchar, y dejan un enlace para que voluntariamente las personas que quieran como retribuir pues puedan como aportar, en este caso pues con lo que cada persona pueda. Entonces primero sería como intentar buscar acceder a esa información. También les digo que si les corresponde llegar a esa información pues podrán llegar, porque en mi caso pues me encantaría compartir ese link, pero no sé si se puede dejar aquí. Sería muy chévere si se puede dejar de pronto en el enlace del podcast. Lo que sugiero es que si tú nos autorizas y nos puedes dar una red tuya, el Instagram, y lo publicamos en la información del podcast, y la persona que realmente resuene con este tema, que está interesada, que accione. Exacto. Que accione y te está la oportunidad, ya si la toman o no. Ajá, sí, me parece que eso es mejor, porque también cuando lo hablamos en el tema de la ley del dar y recibir, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Exactamente, o sea, muchas veces lo que es gratis no es valorado. ¿Sí? Entonces era la segunda cosa que tenía que decir de esa ley, que hice un aporte y dije que eran dos. Ese era el segundo. O sea, muchas veces hay que también cobrar por las cosas, porque cuando todo es gratis, entonces la gente no le da el valor, y eso también habla de tu valor como ser humano, porque tú has invertido también cuando te prepares en un tema, pues tú inviertes recurso para primero trabajar en ti, porque pues todos estos temas de conciencia, pues el primer alumno de uno pues es uno mismo, la primera persona que va a terapia pues es uno mismo, pero para ya cuando lo expandes a los demás pues es necesario recibir una retribución y que ese esfuerzo sea valorado. Entonces pues déjanos tus redes, tu Instagram, lo compartimos ahí, quien esté interesado te pregunta. Entonces eso, claro que sí. Ya con eso. Y quizás lo otro que les pueda recomendar es que por lo menos si las personas que están escuchando eso y con lo que tú dices realmente les resonó la información, pues es que busquen ponerla en práctica, porque es un poco lo que tú decías. Uh-huh. Si las personas que escuchan esto no buscan de alguna manera poner esto en práctica, pues se va a quedar en una creencia más o en una información más que escucharon, y realmente no va a tener quizás ese impacto. Inclusive muchas personas podrán estar diciendo como, uy, no, pero yo no creo todo eso de los ángeles, o yo no creo que esas leyes funcionen así, yo hago lo que quiera y ya no necesito tener leyes. Pues digamos que si no se dan la oportunidad de quizás verificar cómo eso puede aportarle a su vida, pues se va a quedar ahí la información. Y por otro lado también, de pronto a modo personal, es que yo siento que este tipo de información también empieza a llegar a medida que las personas van estando listas, y más que cuando están estando listas, yo lo que le recomiendo a la gente, y es lo que también trato de aplicar en mi vida como día a día, es buscar estar lo más presente posible, buscar estar como lo más atento, porque cuando estamos despiertos, atentos y presentes es cuando realmente empezamos a ver esas cosas que antes no veíamos, y cuando estamos en ese modo automático, pues no vamos a ver las oportunidades, no vamos a ver esas cosas. Y parte de aplicar estas leyes es estar presente, y si pueden darse la oportunidad de volver a escuchar el podcast, anotar las leyes, mirar, bueno, esta la puedo aplicar para esto en mi vida, para esto en mi vida, y irlas llevando en práctica, y que ustedes mismos se den cuenta si esto les aporta o no les aporta.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo me llevo lo de las señales porque estaba acordándome que siento que estos días he recibido muchas señales y advertencias también, entonces es como que me puse a anotarlas y eso siempre está ahí. O sea, es como que, bueno, hay muchos ejemplos para eso, pero eso resuena y es por algo, entonces si el río suena es porque piedras lleva, entonces eso hay que poner mucho cuidado. Muchas gracias por tu tiempo y ojalá podamos profundizar en otros temas más adelante. Listo. Sí, yo me quedo con que este es un conocimiento que está en muchas partes, pero tú lo has consolidado de una manera pues muy didáctica, muy dinámica, muy ejemplificado, y me encantó cómo lo abordaste. Porque pues sí, son leyes universales que realmente aplican, y varias escuelas en varias religiones las tienen dentro de su misma filosofía, pero vistas con magia y con amor, pues se sienten muy bonitas. Muchas gracias. Me encanta ese cierre. Gracias a ustedes por la invitación y yo me llevo pues haber compartido con ustedes este espacio tan lindo. Felicitarlos por el podcast. La verdad he visto un poco cómo ha sido todo este proceso y me siento también como muy orgulloso de ustedes en ese sentido, y yo también me llevo eso, pues también como refrescar para mí estas leyes y ver que sí se han aplicado en algún momento en mi vida, y tener también ese compromiso conmigo de tener como ese manual, porque yo digo que es como si fuera una receta, que a veces uno ve esas recetas en YouTube y ve que la receta es como rara y tiene unos ingredientes raros, pero cuando uno la prepara y la hace, se da cuenta que queda bien rica y queda bien deliciosa. Pues a estas leyes son un poco así. La primera vez que yo las escuché era como algo muy raro y era como esos ingredientes de esa receta, pero a medida que uno las va como poniendo en práctica y va haciendo la receta, pues se va dando cuenta que están ahí pues para nuestro beneficio. Pero está más fácil que la receta de las 500 abdominales al día. Bueno, y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Espero que este episodio haya sido de su agrado y nos vemos en el camino. Adiós.